quería compartir con ustedes una cita que a mí realmente me impactó mucho cuando leí el libro Ministerio de Curación de Elena White. Esto se encuentra en la página 42 y 43 para aquellos que quieran registrarlo en sus casas. Y nos dice así: todos gimen bajo el peso de cargas que solo Cristo puede quitar. La carga más pesada que llevamos es la del pecado. Si tuviéramos que llevarla solo nos aplastaría. Nos invita a echar sobre Él todos nuestros afanes, pues nos lleva en su corazón. El hermano mayor de nuestra familia humana está junto al trono eterno. Está velando sobre ti, tembloroso Hijo de Dios. Eres tentado, te librará. Eres débil, te fortalecerá. Eres ignorante, te iluminará. Estás herido, te curará. Cualesquiera que sean tus angustias y pruebas, expónlas al Señor. Tu espíritu encontrará sostén para sufrirlo todo. Se te despejará el camino para que puedas librarte en todo enredo y aprieto. Cuanto más débil y desamparado te sientas, más fuerte serás con su ayuda. Cuanto más pesadas sean tus cargas, más dulce y benéfico será tu descanso al echarlas sobre aquel que se ofrece a llevarlas por ti. Las circunstancias pueden separar a los amigos. Las aguas intranquilas del dilatado mar pueden agitarse entre nosotros y ellos. Pero ninguna circunstancia ni distancia alguna puede separarnos del Salvador. Doquiera estemos, Él está siempre a nuestra diestra para sostenernos y alentarnos. Más grande que el amor de una madre por su hijo es el amor de Cristo por sus rescatados. Es nuestro privilegio descansar en su amor y decir: en Él confiaré, pues dio su vida por mí. Realmente son unas palabras muy inspiradoras que a mí me llenaron de esperanza, y saber que tenemos un amigo, un hermano mayor en quien podemos confiar siempre, que siempre está con nosotros para ayudarnos en cualquier cosa que necesitemos. Y la música que ustedes escuchan de fondo es una música que conocí cuando hacía un curso sobre estrés y ansiedad de la Universidad Adventista del Plata. Era una de las músicas que nos hacían escuchar y me pareció hermosa, que se llama Conecta con lo Alto. Melina nos trajo una reflexión el día de hoy que te tranca la voz. Sí, porque te hace reflexionar en tan poco tiempo sobre el infinito amor que nos tiene Jesús. Un infinito, o sea, y cuando me refiero a infinito es porque no hay percepción humana que determine todavía cuán finito es, o sea, cuánto es ese amor, o sea, si tiene límites o no tiene límites. Entonces tú traes esta cita de Elena G. White y nos pones a darnos cuenta que está allí y cuán grande es. Y bueno, nada, le voy a dar el turno de hablar a cada uno de ellos, a Fernando, que viniste con Melina hoy y que sabías de lo que ella iba a hablar. Sí, yo personalmente puedo resumir mi testimonio de vida. Yo tengo 42 años y en un momento de mi vida... ¿Eres el mayor de todo el grupo, entonces? Sí, nací en el 82. Y en un momento de mi vida yo necesité mucho de un apoyo espiritual, emocional, y ahí fue cuando conocí el mensaje, la doctrina de la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día, y eso me sacó de las tinieblas y me llevó a la luz. Me enseñó muchas cosas que no sabía y me planteó un reto que era hacer un pacto con Dios para poder tener un sentido y un norte en la vida, que ordenó mis pasos. Y gracias a Dios que en este tiempo, desde que yo pude hacer un pacto con Él, nunca me faltó nada. Él me fue guiando por el buen camino, y aunque la vida es difícil y es dura y la semana es una lucha, una batalla, una guerra, uno tiene, como decíamos recién, un espacio siempre en el tiempo. Y hablando con un colega, un compañero de trabajo,
que tenía unos problemas, él me contaba y yo le decía un dicho popular que se dice mucho en mi país, que es Dios aprieta pero no ahorca, y que siempre que llovió paró. Entonces cuando la situación parece que te va a exceder, que te supera, siempre aparece un salvavidas. Cuando se te cierra una puerta, se te abre una ventana, siempre hay una luz de esperanza, y creo que estamos puestos en este mundo para poder aportar nuestro granito de arena y poder ser luz en la oscuridad. Y cuanto peor es la situación de la sociedad en cuanto a desesperanza, en cuanto a enfermedades, adicciones y demás, nosotros tenemos un mensaje de esperanza que es único, y tenemos que brillar, que es lo que creo que quiere Dios para cada uno de nosotros, ¿no? Por eso poder estudiar su palabra y ponernos de acuerdo en todo el mundo, en más de 200 países, con respecto a un tema específico, que es lo que tiene la magia, entre comillas, que tiene la escuela sabática. Vemos lo lindo que tiene la escuela sabática, que nos ponemos de acuerdo en todo el mundo, y eso nos une y nos da más cohesión. Es maravilloso para mí, porque sé que no soy el único, que hay millones de personas que están estudiando y reflexionando en los mismos temas que nosotros, y poder abrir la palabra de Dios es una tarea demasiado, no sé, es como mucha responsabilidad para uno, que es un vaso de barro. Digamos, que Dios haya puesto este tesoro en nosotros, esta gran verdad que podemos llevarle a las personas para que ellos también conozcan al Salvador, que es la razón de ser y existir de nosotros, ¿no? Tú sabes que acabas de poner una imagen, bueno, la puso en mi mente, o sea, es una imagen de ese mundo que necesita de conocer de ese amor, ¿no? Y Melina nos trae esta reflexión hoy, y quizás muchos que ya son adventistas, y por eso el hecho de que hayas traído tu historia de que antes no eras adventista y conociste el mensaje cuando más lo necesitaste. Muchos que somos adventistas y que estamos escuchando quizás ahorita la reflexión de Melina, decimos, bueno, listo, hemos escuchado del amor de Dios muchas veces, hemos escuchado el amor de Jesús, pero cuando nosotros no llevamos ese amor de Jesús a esa gente que verdaderamente lo necesita, que puede estar necesitando conocer de ese amor, no estamos creyendo en ese amor. No estamos creyendo en ese amor, o limitamos ese amor. Nos ha pasado muchas veces que alguien nos cuenta de sus problemas y quizás nos sentimos como que, ¿será que le digo que si busca de Dios? ¿Y será que él acepte que yo le diga que si hay alguien que puede salvarlo? ¿Será que esa persona...? Y entonces, esa duda tuya, o esa duda que podemos llegar a sentir en algún momento, es porque no estamos conscientes verdaderamente de ese amor que nos tiene Jesús. ¿Qué piensas tú, Juanfra? Pues mira... Estás ahí escribiendo. Y antes de que escriba mucho, ¿verdad? Y nos postergue el momento, yo prefiero que darle la palabra. Bueno, no hemos dicho que tanto Fernando es también terapeuta, y Melina es dietista, ¿no? Si lo digo bien, nutricionista. Yo estaba aquí anotando porque... No me veas, Melina, por favor. Nos ha hecho un repaso, tía. Sí, estás viéndonos hace rato. Es imposible, los nutricionistas tenemos un escáner en los ojos. No se puede. Síndrome metabólico, así nos está viendo. Yo, de lo que tú has planteado, he anotado un par de cositas para que podemos ir desarrollando por el ala que vosotros consideréis. Y también quiero escuchar a Jorge y a Esther. Pero el tema del cuidado, la protección, ¿no? De sentirse protegido, ¿no? Es muy importante. Pero cuando introducimos el tema del hermano o de la hermana mayor, se arma todo un mundo de posibilidades, porque como no hace mucho hablamos también de lo que significa ser el padre, paternidad, y dependiendo cómo hayamos tenido nuestra propia experiencia con los padres. Entonces, si hablamos de la experiencia con los hermanos mayores, habrá seguramente infinidad de gente que hable positivamente y gente que esté harta de eso. Habría que preguntarle a mis hermanos, porque yo soy la mayor. Eres la mayor, yo también soy mayor, entonces claro, los hermanos mayores somos los más listos normalmente. Sí, lo somos. ¿Verdad? A los que los padres han sido más exigentes. Pero viene también, es verdad, hay una parte ahí de que han recibido mucha mayor atención, ¿no? que el resto de los hijos, y normalmente pues son los primeros también en romper, ¿no? Toda un poco todo lo que significa explorar, ¿no? Las relaciones y tal, son ellos los que van abriendo camino, a veces para bien y otras veces para mal. Sí. Pero eso de ser el hermano mayor, ¿cómo vemos a Jesús? Si lo ponemos en ese rol del hermano mayor cuidador, pero a veces, ¡ay, qué hartazgo!, ¿no? Del hermano mayor que siempre me dice, ya tengo padres, ¿no? Que es lo que suelen decir los hijos menores. Los menores dicen, tú no eres mi papá. ¿No? Esther o Jorge. Así me decía mi mamá. Yo soy del medio y tengo mi hermano mayor, Pablo Gabriel se llama. Cuando uno conoce la palabra de Dios, vemos que Dios
utilizar recursos, infinidad de recursos para intentar mostrarnos la relación que tiene Dios con el ser humano. Y una de esas metáforas que él utiliza es la relación de, bueno, hermano mayor o de papá o del jefe de un trabajo y sus empleados. Y un montón de otras, como que somos una familia y demás. Entonces, cuando uno es pequeño, en general uno considera lo más cercano a Dios que tiene son los padres, y ellos son los que nos marcan el camino, los que nos dicen lo que está bien, lo que está mal, nos ponen los límites. Y cuando uno va tomando decisiones y entrando en un uso de razón y siendo responsable, hay como una especie de emancipación, y uno conoce que hay un Padre Celestial, que es perfecto, que es todopoderoso, que no se equivoca. Y entonces hay una transición que a veces no es del todo pacífica, cuando en el psiquismo de una persona hay que despegarse un poco de la idea de que mi papá terrenal se puede equivocar, de hecho se equivoca, pero yo lo tengo que honrar igual, pero tengo un Padre Celestial o un hermano mayor celestial que nunca me va a abandonar. Quizá, bueno, en la palabra de Dios se dice que el primogénito recibía el doble de la herencia y tenía una responsabilidad mayor, porque en ausencia del padre era el que se hacía cargo de la familia. Y esta metáfora del hermano mayor es muy interesante, porque yo, por ejemplo, en la escuela, cuando iba a la primaria y alguien me quería hacer algo, mi hermano medía casi 1,90 y era grandote y tenía mucha fuerza física, entonces infundía temor, y entonces cualquier cosa yo llamaba a mi hermano y me respetaban porque yo me sentía seguro. Y entonces eso lo puedo trasladar a hoy y decir: no importa lo que me haga el hombre, yo tengo un hermano mayor que me cuida todo el tiempo. Entonces, viendo esa parte positiva, digo, qué lindo que es tener un hermano mayor, aunque uno sea el primogénito, como es tu caso, como es el caso de ella, que bueno, que todo lo puede, todo lo sabe y que nos va a cuidar en cualquier circunstancia, ¿no? Bueno, y te voy a decir algo. Nosotros los cristianos, en el mundo, la gente ve nuestro hermano mayor, ve a Jesús como nuestro hermano mayor, y mucha gente puede llegar a verte a ti como que, no, él lo que pasa es que es cristiano. Él no quizá esa persona no se derrumba, lo que nosotros podemos mostrar. Vemos gente que dice, ¿por qué está tan confiado? ¿Por qué está tan feliz? Lo que pasa es que él es cristiano. Su hermano mayor es Jesús. O sea, así como que nosotros tenemos ese protector, y el que confía en su protector muestra una imagen de seguridad. Y mucha gente ve a nuestro hermano mayor a través de nosotros. Esther, cuéntanos tu primera reflexión o tu primera impresión con respecto a esta reflexión. ¿Qué tal? Muy buenos días a los dos, a Melina, Fernando, encantada. Buen día, feliz sábado. Soy la hermana mayor de 6. Somos Cuando era pequeña, porque me llevo 8 años. Somos el club de hermanos mayores. Claro, soy la mayor de 6 y fuimos 6 en 8 años, lo cual quiere decir que estamos muy seguiditos. Y yo recuerdo claro, yo tenía 8 años cuando nació la pequeña. Mis hermanos me llamaban mamá pepena, mamá pequeña, ¿no? Porque efectivamente te hacías cargo. Yo en muchísimas de las fotografías de aquella edad salgo con mi hermana pequeña, la más pequeña, en brazos, ¿no? Y de alguna forma pues tenías esa responsabilidad. Evidentemente, pues eso, a los 12, a los 13, a los 14, pues eras un poco de mamá pequeña, en el sentido de que también te hacías cargo de los más pequeños, sobre todo, ¿no? Claro, estaba pensando yo que ser la hermana mayor es un auténtico fastidio para unas cuantas cosas. Porque es verdad que te tienes que hacer cargo de un montón de cosas. Evidentemente no culpabilizo a mis padres en absoluto, pero es que esto funciona así. Y como estamos en un mundo lleno de disfuncionalidades, pues a veces es verdad que no siempre es fácil ser la mayor. Y es verdad que tú vas abriendo puertas, en general, pues a golpes, quiero decir, en el sentido de que, ¿verdad?, los padres experimentan todo contigo y tus hermanos pequeños lo tienen siempre mucho más fácil. Para todo, ¿eh? Sí. Y eso para la forma en la que los padres luego valoran, razonan las cosas, ¿no? Entonces, no me quejo, al contrario. Yo suelo decir, porque no tengo hijos, que yo siempre he sido una super big sis. Yo tengo el rol de hermana mayor incluso con amigos, con amigas, especialmente con amigas, ¿sabes? Con hermanitas de iglesia, con gente joven y chicas jóvenes a las que conozco, que no tengo un perfil maternal, pero sí me gusta el rollo de hermana mayor, ¿de acuerdo? En el sentido, pues, de referente, consejera, ¿sabes? O persona que puede estar de alguna forma sobrevolando también en ese sentido protector. Lo digo por lo siguiente, y luego hago un pequeño guiño también, algo que querría decir con respecto a lo que nos decía Melina. Como estamos en un mundo súper disfuncional, tenemos que tener cuidado a veces con cómo hacemos los paralelismos con la familia. Teniendo en cuenta cómo están las paternidades y las maternidades, a veces hablar de padre y madre es muy delicado.
hace unos pocos días acaban de absolver a una pareja de holandeses que estaba de vacaciones aquí en España con sus padres, porque resulta que se les ocurrió ir a cenar a los 4 y dejaron a un bebé de 6 meses en la habitación solo. ¿De acuerdo? Claro, una de las personas que estaba en ese hotel se dio cuenta de que faltaba el bebé y dice, anda, estos están cenando aquí, ¿dónde estará el bebé? ¿Dónde estará el bebé? Se le ocurrió ir a la recepción y decir, creo que hay un bebé abandonado en alguna parte, porque esta gente traía un bebé y no lo trae. Les pareció lo más normal del mundo dejar un bebé de 6 meses solo en la habitación mientras ellos iban 3 o 4 horas a cenar. Vivimos en un mundo así, donde la gente entiende, ¿verdad?, la protección, el cuidado y sus responsabilidades como algo que no es necesario, no existe. Entonces, a veces tenemos un problema, ¿verdad?, a la hora de establecer el paralelismo. ¿Será Jesús mi hermano mayor o no? Claro, tal y como están las hermandades y las familias, pues nos resulta a veces difícil explicar esto. Honra a tu padre y a tu madre. Ya, pero es que mi padre abusa de mí. Cuidado, ¿verdad? Es decir, a veces hay que intentar volver a traducir esto porque no es fácil. La cosa está difícil, tal y como están las relaciones. Un guiño. También algo que comentabais. Estamos cargados, estamos cansados. Estos días hablaba con los oyentes de mi programa de radio del Día de la Concienciación acerca del estrés, que se celebraba, como sabéis, esta pasada semana, ¿no? 6 de cada 10, 8 de cada 10 españoles, según las encuestas, dice estar estresado casi continuamente. Estamos mal de la cabeza, estamos enloqueciendo, estamos estresados, cargados, aburridos, enfermos. Y de todo. Nosotros tenemos herramientas, nosotros tenemos otro mensaje, nosotros tenemos, ¿verdad?, algo que decir a la gente, lo cual no quiere decir que no estemos estresados, tristes, cansados también y sufriendo por los efectos del pecado aquí. Pero al menos nosotros podemos presentar una panorámica, un cierto alivio. Termino con algo. Esta semana tuve una buena y una mala noticia con respecto a mis mascotitas. Yo tengo también un grupito de gatos adoptados en casa. Una de ellas, pobrecita, que llegó enferma hace algún tiempo a casa, murió esta semana. Seguramente fallo renal, era una gatita que vino ya pocha, enferma y tal. La cuidamos, estuvo año y pico en casa y la verdad es que ha sido muy feliz, pero esta semana pues dejó de existir. Y sin embargo le han dado el alta a otra, pues a la que he operado ahora de un ojito, de que tenía un pequeño carcinoma y demás. Y sabéis, pensaba yo, y no hago la comparativa con los seres humanos, pero al final son criaturas y son seres criados también, ¿no? Decía yo, qué pena, este mundo de pecado, donde una criatura inocente muere, ¿verdad? Y tenemos que sufrir eso. Y yo lo pensaba, qué pena, qué desastre, qué mal me llevo cada vez más, ¿verdad?, con el padre de mentira, y luego hablaremos de eso, ¿no? Qué poco me gusta este mundo en sus manos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos esperanza y nosotros sabemos que va a haber una tierra nueva donde todo esto va a dejar de pasar. Amén. No sé, Amén. relaciono todo esto y relaciono todas estas historias porque nosotros necesitamos descargarnos también de esas cargas. Y es que esa esperanza, Esther, es lo que le da sentido a esto. Es lo que le da sentido a esto. Si nos quedáramos viendo lo que nos pasa semana a semana o lo que viven algunos amigos o lo que vivimos algunas familias, no tuviese sentido. No tuviese sentido. Y esta esperanza, conocer de Dios y entender el amor infinito que nos tiene, es lo que le da sentido a esta permanencia aquí en este mundo. Jorge, cuéntanos tu primera impresión con respecto a la reflexión que nos trae hoy Melina. Estaba escuchando atentamente lo que decíais, ¿no? Por un lado, mencionando a lo que te referías, Esther, el acontecimiento de este matrimonio holandés, y eso ocurrió a años vista de lo que pasó en Algarve con esta niña británica. El mundo está totalmente desquiciado, pero yo quiero... A veces nosotros tendemos algunos dicen, Dios, ¿por qué no nos ayudas? Otros dicen, echarle la culpa a Satanás. Pero en realidad, esto que nosotros vivimos, hemos venido caminando solos hasta aquí, lo hemos hecho nosotros. Yo creo que echarle error, porque a la luz de la Escritura sabemos que Dios no es absolutamente culpable ni responsable de lo que ocurre, y Satanás intenta, pero lo logra porque nosotros lo dejamos. Eso es una primera y la sociedad es el resultado de lo que hacemos todos juntos, los que habitamos la tierra en este mundo. Y luego, contextualizando con respecto a esa reflexión de Elena White que nos leyó Melina, nosotros tenemos que desaprender a caminar solos. Repito lo que decía al principio, y ya no pienso ni en Adán ni en Eva. Antes mencionaba mucho eso. Bueno, ellos hicieron lo suyo y yo estoy haciendo lo mío. Tenemos que desaprender a caminar solos. Y lo que tenemos que entender es que
lo tenían nuestros padres ancestrales y yo hoy, siglo XXI, 1.000.000 de veces más. Necesitamos de una dependencia total de Dios. En este mundo que vosotros lo estabais describiendo a nivel familiar, y por lo tanto eso se traslada en general a nivel social. Lo necesitamos muchísimo más, la dependencia de Dios. Y la última reflexión que tengo es, ¿cómo yo voy a poder compartir lo que no experimento en lo personal? Entonces, indudablemente, Jesús, si yo no lo tengo en mi vida personal, eso explica todos mis fracasos luego, en el día a día, en el transcurso de mi vida. La esperanza está en que Dios constantemente, a través de su palabra, me dice a mí, te estoy extendiendo la mano. ¿Te has caído? Coge la mano, yo te ayudo a levantarte de vuelta y sigamos juntos. Pero el gran kit de la cuestión es que yo aprenda que necesito caminar con Jesús a mi lado permanentemente todos los días. Porque de lo contrario hay una frase que me quedó grabada, que mencionó Melina. El pecado, dice Elena White, nos va a aplastar. Y eso es así. ¿Sabes qué, Jorge? Comentas el de aprender o quitarnos eso de caminar solos, y inmediatamente pensé, yo siempre a mis pacientes les digo que yo no los puedo obligar a hacer el tratamiento. No. Entonces yo los asesoro. Claro. O sea, el médico es un asesor. Quizás también te has encontrado con eso de que, pero es que yo no quiero comer eso, yo quiero seguir comiendo aquello. Y te das cuenta que tú... Como si yo fuera la mamá, Sí, ¿viste? sí. ¿Comes? No comes, no. Entonces, dice, bueno, nada, yo soy un asesor. Entonces, llevo esta figura a lo que está comentando Jorge y veo en una persona que identifica un problema legal en él. He cometido X delito. Y dice, bueno, listo, voy a poner un primer abogado, un asesor, y este asesor te dice, ok, en el cumplimiento de la ley, vamos a hacer esto, asumiendo ciertas consecuencias y todo esto, ¿no? Sí, o sea, este es el camino correcto. Pero como te das cuenta que hay una situación que va a tener que pagar algún tipo de consecuencia por tu delito, te dices, no, voy a buscar otro abogado. El otro abogado te dice, bueno, vamos a falsificar esto, buscamos este testigo, cambiamos esta situación y al final te libramos de la situación. Y tú allí tienes el poder de decidir qué hacer. O sea, no es que hiciste lo que el abogado te mandó como tal, sino que tú decidiste irte por ese camino. Y quizás en ese camino de falsificar documentos caes y pagas por una pena peor. ¿Lo ves? Entonces, ese es el papel que tenemos. Lo veo así, Jorge, cuando me muestras esta figura. Ese es el papel que tenemos. No quizás lo que el abogado... no echarle la culpa al abogado malo o al abogado bueno de las consecuencias de lo que hicimos, sino que decidimos nosotros irnos con ese asesor. Caminar ese camino tortuoso o caminar el camino correcto. Y con respecto a lo que decís, y retomando un poco la figura del Big Brother, del gran hermano... que por cierto, ¿eres el único hermano menor aquí? Yo soy el del medio, somos 4 y soy el tercero. Pero yo me acuerdo que en Argentina había, y creo que era un programa internacional, se llamaba Gran Hermano, Big Brother en inglés, y en otros países también se replicó. Era un reality show donde había una casa grande, donde entraban muchas personas que las escogían en un casting muy minuciosamente. Habían chicos, chicas y bueno, personas que se autopercibían de otra manera. Y entonces interactuaban durante semanas o meses. Y una vez a la semana, uno de ellos era nominado. Es decir, creo que era una vez a la semana. Este gran hermano se escuchaba la voz en unos parlantes de la casa, pero no se veía. Era algo que no se veía. Entonces era una presencia que estaba siempre observando todo. Y el logotipo era un ojo grande. Era un ojo grande que es símbolo de la sabiduría y de la omnisciencia, ¿no? Entonces este gran hermano veía todo y la gente votaba. Ellos no podían salir de la casa, habían firmado un contrato, y entonces nominaban a uno, y cuando alguien hacía algo mal tenía que ir al confesionario y decir al gran hermano, explicarle por qué había hecho todas esas cosas. Entonces el gran hermano como si lo perdonaba o le permitía seguir ahí o le decía que se tenía que ir de la casa. Entonces, cuando uno toma esta metáfora, esta analogía en la sociedad en la que vivimos, muchas personas, volviendo al tema de la responsabilidad personal, ¿no? A veces nos enseñan a confiar en que el papá Estado,
por ejemplo, se va a hacer cargo de nosotros. Que si algo a nosotros nos va mal, es culpa de la sociedad, es culpa de los maestros, es culpa de la iglesia, es culpa de mis padres, es culpa de Dios, es culpa de la iglesia. Bueno, siempre la culpa la tiene otro. Entonces, ¿cuándo voy a yo ser independiente, autónomo? O sea, decir, me voy a hacer cargo de mi vida, tomar el toro por las astas y decir, voy a empezar a hacerme cargo de mis propias decisiones. Entonces nos crían, de alguna manera, indefensos para la vida real, esperando que alguien se haga cargo, que alguien me instruya, que el Estado me diga por dónde tengo que ir, cuánto tengo que cobrar, cuál va a ser mi trabajo, cuál es mi valor, quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, por qué estoy acá. Entonces, cuando uno conoce a Dios, a Jesús, Dios te libera. Y ese es el verdadero gran hermano al que uno se tiene que mantener conectado, digamos, a Jesús. Porque el otro gran hermano, el falso, que está en este mundo, te condena. Estamos hablando de una institución. Te miente. A ver, es una institución que tiene tentáculos en todos los países, prácticamente en todos los países. Está en el chip de las personas. Es una institución espiritual, porque no se ve también. Ha recibido muchos nombres, y la escuela sabática lo menciona también, que se quiere apoderar de nuestras vidas, este gran hermano, ¿no? Entonces, yo creo que cuando uno va a la verdad de la palabra de Dios, encuentra al verdadero gran hermano que te libera de ese falso gran hermano. Y por eso uno tiene que decidir a quién quiere pertenecer, ¿no? Juanfra, cierras tú con el primer pensamiento de hoy. A mí me bulle la cabeza. Te metieron muchas ideas hoy en la cabeza. Sí, porque es verdad, recogiendo un poco lo último que dice Fernando, vivimos en un mundo en el que es difícil, vamos de aquí para allá con todo este tipo de conceptos, y yo percibo que hay más confusión que nunca y respecto a este momento, porque es verdad que si focalizamos en nuestro contexto cristiano, en el que nos encanta y vemos y estamos preocupados por conocer mejor temas, la Biblia, tal, luego me di cuenta con esto de que fallamos en lo elemental, de que queremos correr demasiado deprisa sin tener ciertas cosas medianamente claras. Somos una generación que está cortada, que nos han metido desde bien chicos, desde bien temprano, el tema del individualismo, de que tú solo puedes, y si no puedes te la tienes que buscar, como sea, ¿no? O vemos nos fijamos en los deportistas o en los empresarios de éxito, y siempre, difícilmente ellos dicen, no, a mí me han ayudado, o yo vengo tal, o menos más que mis padres tenían una buena cuenta corriente en la cual yo empecé. No, nos gustan las grandes historias que han partido de cero, ¿no? Y que han llegado a lo más alto, y nos fijamos, y esos son nuestros modelos a seguir. Pero luego nos sentamos aquí y decimos, ay, nos necesitamos, ¿no? Claro. Necesitamos un hermano, necesitamos un padre, el bueno, necesitamos un referente. Además, yo voy los cojo, hermanos de iglesia, los amigos. Voy cojo por la vida, es verdad, yo solo no puedo, ¿no? Y a veces estamos esquizofrénicos, perdidos, ¿no? Vamos ahí de un polo a otro, ¿no? Es verdad que los cristianos ya llevamos cierta ventaja porque hemos andado este trayecto, ¿no? Que seguramente si vamos fuera, al que no tiene esa conmovisión de integrar a Dios un poco en su vida, pues sigue todavía pensando que esto es la selva y que hay que manejarse, pues, si no pisas, te pisan, ¿no? Nosotros vamos así, nos metemos en la iglesia y decimos, no hay que pisar a nadie. No. Pero no te acerques mucho porque a lo mejor te hinca un diente, ¿no? Porque por si acaso, ¿no? Entonces, tenemos que seguir avanzando en lo básico. A mí me parece que esto es lo básico, es decir, integrar a Jesús, integrarlo y decirnos y hacernos que sea somos de verdad una familia, real, que sea una familia, real, que sea una familia. Porque muchas veces lo hablamos, lo mencionamos, pero no es algo real en mi vida. Y cuando vienen las pruebas, vienen los conflictos y realmente se ve si es real. Y eso empieza Melina, por preguntarte cómo estás si no te he visto durante la semana, pero no decir, ¿cómo estás? Oye, por cierto, no me has dejado ni que te responda cómo estoy. O sea, pues, hacemos ese formalismo, ¿no? Y no decir bien, ¿no? Sí. Y ya, y quizás internamente no estoy bien. Es decir, si nos preocupamos unos por otros, si nos interesamos, que sea algo que de verdad, ¿no? Genuino. Que tú dices, genuino. Y por eso es que ella trae este mensaje el día de hoy, y lo que te comentaba al inicio de, pueda que ya otras personas que nos están escuchando ahorita digan, ya este mensaje lo he escuchado.
Pero es importante volver a eso básico, como dice Juanfra, es importante volver a eso básico, porque eso es justamente lo que le da sentido, como comentaba con Esther, es lo que le da sentido a vivir como cristiano. El entender que está ese protector allí, el entender que está esa persona viva como lo es Jesús, que nos da un amor que no comprendemos, pero que está allí. Y que te va a dar la mano, así como lo comenta Fernando, y que te va a dar la mano en cualquier momento y que te va a sacar de ese hoyo donde estás. Sonaría muy trillado decir esto, ¿no? Y mucha gente lo hemos escuchado, que bueno, Jesús te va a sacar del hoyo, Jesús te va a sacar del hoyo, pero es que realmente es así, y cuando lo comprendes, que siempre Él está allí, cuando estás en el fondo, cuando estás arriba, y que todo es gracias a Él, tu vida cobra sentido. Entonces, es que Jesús no me va a preguntar, oye, Juanfra, ¿cuántos libros has estudiado? ¿O cuántos has escrito? Oye, explícame la doctrina esta o la profecía aquella. A ver, sal a la pizarra y me la desglosa. Jesús me va a decir, cuando estuve desnudo, me echaste una mano. Cuando estuve en la cárcel, viniste a visitarme. Cuando estuve enfermo, te preocupaste, por lo menos me llamaste, me enviaste un mensaje, te preocupaste por mí. Eso es lo que me va a decir un cristianismo Jesús. Práctico. Entonces, me cuidaste, me estuviste un poco al lado mío. Eso es lo importante. Y de hecho, en las iglesias, ¿por qué hay tantos abandonos? Pues fundamentalmente hay unos cuantos por doctrina, porque realmente dicen, mira, no creo en esto que vosotros practicáis o que vosotros defendéis. Pero la mayoría se van porque perciben frialdad, porque hay enfrentamientos de relaciones, porque no se cuidan, porque ha habido, pues eso, un roce y no soporto estar al lado tuyo, más allá de creencias, ¿no? Y yo creo que en ese punto quizás olvidamos de que la iglesia es una familia. ¿Cuántas veces yo en mi casa quizás no me peleé con mi mamá, con mi hermana, con mi hermano, con mi tía, no sé? Porque está eso allí. Entonces la iglesia es igual. Y poder ver al hermano como realmente un hermano que tiene sus cosas positivas, sus cosas negativas, pero más allá de eso, ver que con él voy a estar en el cielo. Entonces valorarlo como una persona importante y tratar de llevarme bien en la medida de lo que más pueda y preocuparme por él y juntarme, porque creo que realmente los mejores amigos están con aquellas personas que tienen la misma fe, la misma creencia. Tú sabes que a mí me ha pasado muy puntualmente eso, ¿no? Y yo me digo, cuando ese sentimiento de discusión, pelea, puede existir en uno, el primero que debes evaluarte es a ti. Porque dices, ¿cómo estando en una hermandad, ¿sí? Estando en esta hermandad, como tú dices, y llegas a tener ese sentimiento, entonces el que no está comprendiendo el contexto eres tú. O sea, no tu hermano con el que tú puedas estar en discusiones, no estás entendiendo el contexto tú. Porque como tú trajiste esta imagen el día de hoy, que es extremadamente básica en el conocimiento cristiano, o sea, entender el amor de Jesús. Dice, si tú estás en esa situación, esos son tus pensamientos de confrontación, pensamientos bélicos, todo esto, entonces no has entendido. Entonces, el problema no es de tu hermano, el problema es tuyo. Entonces, el error en la situación lo estás llevando tú en tu mente. Entonces, es importantísimo que todo aquel que nos escucha, e inclusive nosotros mismos aquí compartiendo, nos llevemos esta reflexión tuya en todo momento, como un estandarte de nuestro comportamiento, como un estandarte de que si algo está fallando, es que no estoy entendiendo que Jesús me ama. De hecho, hay un dicho que dice que el que no perdona es como el que toma veneno esperando que el otro se muera. O sea, el que se va a morir soy yo porque no estoy perdonando, ¿no? Entonces lleno mi alma de veneno. Por eso es muy, muy indispensable en una familia tan grande aprender a perdonar y aceptar el perdón que nos da Dios, ¿no? Bueno, ese va a ser el fin de nuestra reflexión de hoy. Esa imagen venenosa nos la llevamos todo en la mente. La serpiente y todo eso. Vamos a escuchar una alabanza en este momento y vamos a participar de nuestra escuela sabática del día de hoy. Me encanta. De escuela sabática, que está también súper poderosa. Así que no se aparten de nuestra emisión a través de YouTube y seguimos con la escuela sabática después de esta alabanza.